Bien, les damos la bienvenida nuevamente. Hoy pasamos ya a nuestro segundo módulo a cargo de Joel Torres y Germán en algunos momentos, si es que puede intervenir. Les agradecemos a todas y todos quienes han eh, mantenido, ¿no?, su presencia en este proceso y también por ir sumándose, ¿no?, a lo que Fíjate las significa cositas, este José. desafío. ¿Sí? Entonces ahora Échale un palito, porfa. dejamos. Marcela, voy a silenciarla un poquito. Ahí. Eh, Le damos el espacio entonces a Joel para ya comenzar con el módulo sobre preprints. Listo. Nos arrancamos con mucho gusto. Ujú. Bien, pues la idea es que hoy abordemos el tema de los preprints, sobre todo en el ámbito de qué son, qué impacto tienen, etcétera. La ventaja en el sentido del tiempo es que el tema no es tan extenso, entonces eso nos va a ayudar a también, por si hay algo que quieran ver, etcétera, y a poder abordar cualquier otro duda, tema que esté al aire, reforzar algún aspecto que quieran que revisemos, ¿no? Pero, pues bueno, en lo que es eso, también por favor recuerden que si tienen dudas o quieren hacer algún comentario o quieren que abordemos algún aspecto en particular, pues solo levanten su manita virtual o activen su micro o escriban en el chat y adelante. Ujú. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Espero me escuchen con claridad y voy a compartir mi pantalla. Espero ya se vea. Ujú. Y bueno, pues nos arrancamos. Ujú. Entonces, el día de hoy es abordar, bueno, ahí dice servidores de preprints, aunque en realidad vamos a abordar la temática de los preprints para tratar de tener la mayor claridad posible, aunque ya es un tema ya no tan nuevo, porque ya tiene tiempo este tema de los preprints, pero sí es un tema que tiene poco tiempo, muy poco tiempo que empezó a tener una evolución muy fuerte en su uso, un crecimiento, un impacto muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a arrancar, ¿no? Y para eso lo primero que vale mucho la pena ir avanzando es acerca de los preprints. Ujú. ¿Qué son? Un poco su definición, etcétera. Eh, eh, Estoy viendo si me está cargando bien mi presentación. Denme un segundo, ¿eh? Listo. Entonces, lo primero es definir en qué momento es un preprint y luego cuándo deja de ser preprint, ¿no? Y cuando deja de ser preprint, ¿en qué se va convirtiendo? Si lo vemos en ese sentido, obviamente el preprint podría ser la primera versión del documento. Es decir, es el documento que ya trabajó el autor una vez que concluyó su proceso, ya de estar haciendo su investigación, conformándolo, complementándolo, etcétera, cuando el autor ya lo tiene listo y este artículo ya incluso fue enviado a alguna revista, esa versión que ya fue enviada antes de que sea aceptado, es decir, el artículo todavía podría ser rechazado, eh, esa versión es el preprint. Es decir, el que se envió sin que haya sido todavía aceptado y sin que haya pasado todavía por un proceso de revisión por pares. Ujú. Y esa versión del artículo es la que se considera el preprint, que se puede considerar se puede depositar en cualquier repositorio, sistema de preprints, etcétera,
y ya podría ser citado. Ujú. Ese es el preprint. Después de eso, si el preprint ya fue aceptado, se le va a conocer como postprint, que es ya la versión definitiva del artículo que ya fue aceptado para su publicación. Ujú. Además de eso, puede haber otras versiones. La versión con correcciones, que sería la versión que se llama de pruebas, que ya incluye mejoras, que ya pasó por un proceso de revisión por los pares, que ya fue, le hicieron correcciones, le hicieron algunos ajustes, el autor detalló más algún aspecto que le faltaba, fortaleció otra parte, no sé, ¿no? Aclaró algo, complementó datos. Ya después de eso se llama la versión de pruebas y la versión formalmente publicada es la que ya, además de eso, pasó por el proceso de maquetación o de formación y que ya se publicó. Este, entonces, ¿cuál es el preprint? La primera versión. Ujú. Eso nos da un poquito la idea de por qué antes no ha sido tan tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque en el modelo tradicional de la publicación, cuando pensamos en la publicación de los artículos, normalmente se considera que la revista es el filtro que ayuda a darle calidad, ¿no? Por eso el preprint anteriormente, pues se decía, bueno, pero esa es la versión del autor. Hasta que realmente sea aceptado para la publicación por parte de una revista, ya se puede considerar un postprint y en las revistas tradicionalmente hay revistas que te manejan o tienen esta política de sí publicar los postprint antes de la revisión por pares y de publicar las versiones de prueba que le llaman publicación anticipada, antes de la maquetación y la formación y del etiquetado tradicional, para que ya la versión publicada es la que aparecerá al final, ¿no? Ya indicando su pertenencia a cierto número, cierto volumen, etcétera, etcétera. Sin embargo, el preprint empezó a tomar cada vez más fuerza por el tema de que este filtro ¿cuál era la debilidad del preprint? El que si lo publico directamente como autor, ¿cómo voy a garantizar o cómo voy a saber yo, lector, que ese artículo que publicó el autor es un artículo válido, que tiene calidad? Como no tengo ese filtro por parte de la revista, es un riesgo, es un volado al aire, ¿no? Entonces, los preprints tienen una ventaja enorme que es el autor tiene un trabajo que considera muy bueno y lo puede publicar hoy. O sea, la velocidad. ¿Por qué? Porque al enviarlo a una revista, imagínense, aún en las revistas rápidas, la publicación nunca es rápida, aún en una revista de publicación continua. Eso va a tardar un tiempo, las revistas ya tienen una fila, tienen que tener una tasa de rechazo, de aquí a que lo revisan, pasa por el proceso, se programa, se publica, puede llevar meses, o si es una revista, imagínense una revista semestral, ¿no? Y la revista ahorita ya tiene formado el número, ya está cerrando el número que sigue ya lo tiene listo, el que está formando ya por cerrar el que sigue. Entonces, si me publican, va a ser dentro de año y medio. Entonces, el preprint me da la ventaja de que yo lo publico en un servidor de preprints y lo hago visible hoy. ¿Cuál era la debilidad del preprint? La evaluación. ¿Quién va a decir que este preprint tiene calidad o no? ¿O que los datos son buenos o no? Cuando empezó a tomar fuerza la ciencia abierta y el modelo de evaluación abierto, se empezó a replantear, ok, si el preprint pudiera tener una evaluación abierta y transparente, tal vez valdría la pena voltearlo a mirar con más fuerza. Ujú. Entonces, en primer nivel, eso es algo importante. ¿Qué es exactamente el preprint, ¿no? Y a partir de ahí uno piensa, bueno, y entonces esta nueva moda, ¿qué, no? ¿De dónde salió?
esto quién lo inventó, cómo se desarrolló, etcétera, ¿no? Para pensar en eso, bueno, yo aquí me gusta pensar así como de esta nueva moda del teléfono, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el preprint, aunque parece algo muy nuevo, no lo es tanto. Ujú. En realidad ya existen repositorios de preprints muy fuertes, muy robustos. Obviamente el repositorio que digamos es el rey de los preprints, el primero que empezó a tener estos niveles de consulta y estos niveles de aceptación por parte de la comunidad científica es Archive. Ujú. Archive es un proyecto que impulsó y que desarrolló y puso en marcha la Universidad de Cornell, que en general en el ámbito de bibliotecas ellos siempre han sido muy innovadores, ¿no? Lo que hicieron ellos fue construir un repositorio de preprints que fuese transparente para todos y que pudiera ser evaluado abiertamente por todos. Ujú. El año pasado, más o menos por estas fechas, nosotros revisamos más o menos cuántos documentos tenía depositados, cuántos preprints tenía Archive depositados. En 2023 tenía más de 2 millones de trabajos publicados. El día de hoy que hicimos una revisión, ya tiene más de 2.400.000 trabajos publicados. Eso quiere decir que en 12 meses, o sea, en un año, creció el 20%. Esto nos da mucho la idea de el nivel de velocidad que está tomando y de fuerza que está tomando la publicación de preprints como una alternativa seria, fuerte y robusta para la comunicación científica, que hasta la fecha solamente ese lugar ha sido ocupado por el artículo, ¿no? Este, y en un segundo lugar, un tanto lejano, por el libro, ¿no? Pero el tema de la comunicación a través de artículos ha sido el rey. Sin embargo, en este ejemplo se puede ver que eso puede cambiar, puede llegar a variar muy rápido, sobre todo por la necesidad de velocidad. Como sabemos, el tiempo está cada vez más comprimido, entonces para un autor es difícil publicar hoy, tratar más bien hacer un descubrimiento o algo que tiene que comunicar hoy, esperarse un año, año y medio, hasta 2 años para ser publicado y luego que eso se difunda y esperar 2 años para que pueda ser considerado de impacto y etcétera, ¿no? Entonces, este es lo primero. Y sobre todo si tomamos en cuenta que Archive tiene ya 22 años, o sea, está como de mi edad, ¿no? Ya tiene más de 22 años, 23, que está funcionando y esto es algo muy interesante, que sus áreas son áreas en las que se requiere velocidad, pero también se requiere niveles de conocimiento y hay un público muy exigente, ¿no? Como que física, matemáticas. De hecho, el fuerte de Archive es física, aunque obviamente tiene temáticas relacionadas, matemáticas, astronomía, computación, economía, etcétera. Y otra cosa importante, ¿qué es lo que ha hecho que el preprint pueda ser tan bien aceptado a nivel internacional por la comunidad? Ok, lo primero es que yo como autor lo puedo ver como una manera de publicar rápido al depositarlo en un servidor reconocido como Archive. Lo hago público, tengo un DOI, lo estoy publicando en un sitio reconocido, lo cual también me da la primicia del trabajo. Eso es una de las cosas. Pero la segunda, de en beneficio para el autor, es que dependiendo del servidor, pero un servidor como Archive, si lo puedo depositar ahí, la visibilidad que puedo tener es muy alta. Ujú. En ese sentido, podemos pensar qué tan consultado es
un sitio o un servicio como Archive. Ujú. En este gráfico, que es un gráfico que ellos generan diario y que te va poniendo las horas del día, se puede ver que este gráfico también nosotros lo extrajimos del sitio web de Archive hace un año. Ujú. Y hace un año, más o menos, en una de las horas, el de las 8 de la mañana, tenía, digamos, 380,000 trabajos, consultas, en una hora, 380,000. Entonces, ¿eso de qué nos habla? De la aceptación no solo para publicar sin impacto, sino que el impacto se puede más o menos dimensionar en nuestra mente, sabiendo cuánta gente está buscando leer los contenidos. No los que quieren publicar rápido, ¿no? Porque eso se puede explicar, pues diciendo, bueno, lo que requieren es publicar, ¿no? Pero pensando la verdadera aceptación del repositorio es cuánta gente quiere, este, cuánta gente quiere consultar los contenidos. Ujú. En ese sentido, hace un año, en la hora más alta de actividad, estaba alrededor de los 380,000. Ujú. Sin embargo, si entramos a la estadística del día de hoy, nos vamos a dar cuenta que el día de hoy, a las 3 de la mañana, en cierta región, porque pues, obviamente esto va variando de horarios, el nivel de consultas está alrededor de 1,500,000 en una hora. Ujú. Entonces, eso nos debe hacer pensar, bueno, invariablemente, o sea, si en un año subió de 4, se triplicó, más que triplicarse, ¿no? Casi ya se va a cuatriplicar el nivel de consultas. Entonces, ¿va a haber un interés por parte de los investigadores de nuestra institución por conocer los beneficios del preprint? Sí. Las bibliotecas tienen que encontrar la manera de facilitar la publicación de preprints, asesorar al usuario, sí, ¿no? Los repositorios deben encontrar la manera de vincularse con servidores de preprint también. Ajá. Los datos de la investigación pueden estar vinculados no con un artículo, sino con algo que se publicó en preprint también, ¿no? Entonces, eso nos va despertando muchos retos que tenemos que tomar en cuenta para poder vincular y entender por qué el tema de los preprints es importante, ¿no? Porque de repente podemos pensar, sí, ¿no? Ya que publique quien publique. Sin embargo, está creciendo tanto el nivel de consultas que realmente es importante concientizar que la propia comunidad nos va a demandar servicios, ayudas, formación, asesorías, en todo este tema de la publicación. Ujú. Porque si nos damos cuenta, no solo en las conexiones, sino en los envíos. Vean cómo ha ido creciendo, ¿no? Desde, bueno, el 95, ¿no? Pero vamos a ver por aquí en el 2024, en marzo, 20,000 de... Otra vez. Perdónenme, es que aquí Siri me escucha y se pone a pensar que le hablo a ella. Este, en marzo del 24, 20,000 depósitos. O sea, 20,000 preprints depositados a este servidor, ¿no? 21,000 en mayo. Ujú. Entonces, es importante que visualicemos que realmente tiene impacto, porque un usuario puede decir, oye, si yo logro depositar ahí, y bueno, obviamente si el trabajo es muy bueno, cómo se va a poder depositar en uno de estos archivos, en uno de estos repositorios me puede dar mucha visibilidad. Ujú. Entonces, esto es lo primero que nos habla o nos responde la duda de que si se volvió una moda ahorita, anexa a toda esta ola de la ciencia abierta, ¿no? Pues no, en realidad no es que sea un tema de moda, primero porque ya lleva 20 años repositorios como Archive, pero sobre todo porque en verdad la comunidad ya se está rompiendo, digamos, esta masa crítica de que sean solo
solo los físicos, ¿no? Que esos señores, que viven en su burbuja, ¿no? O sea, en realidad existen repositorios de preprints en todas las áreas y en todos los temas. Ajá. Por ejemplo, ¿qué tipo de servidores de preprint podemos ver, no? Estos están tomados de Wikipedia, si lo buscamos ahí, pero si se dan cuenta, existen servidores de preprints de multidisciplinarios, de medicina, de agricultura, de ciencias políticas, de ciencias de la vida, biología, estudios medievales, uno, ¿no? Química. Cuando ustedes revisan este tipo de tablas, que ahorita les voy a mostrar una herramienta un poquito más detallada, pues nos va mostrando, ¿no? El tamaño del repositorio, etcétera. Pero lo que más me interesaba ver con esto es que ustedes vean que realmente el tema de los repositorios de preprints es amplio, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay uno de criminología, de ciencias de la tierra, de este, ciencias de la información, library science, ¿no? Medicina, humanidades. Entonces, no es un tema exclusivo de un área temática o de cierto ámbito de la ciencia, o sea, está en todas uno de leyes, medicina, etcétera, ¿no? Dentro de ellos también hay que tener esta claridad de que ya tiene 2 años, ya van a ser 2 años, que se publicó formalmente Cielo Preprints. Entonces, que en ese momento, cuando tomamos esta foto, me gusta a mí mucho mostrar esa parte porque muestra el crecimiento que van teniendo los repositorios, ¿no? Ya tenía 13,000 artículos. Va a ser interesante revisar cuántos artículos, cuántos documentos tiene depositados actualmente Cielo Preprints, ¿no? Entonces, esta parte es interesante porque en el caso de Cielo Preprints tiene también la ventaja de que les permite depositar preprints de manera libre, y se puede abrir o no abrir al público el proceso de revisión. Entonces tiene un poquito esta flexibilidad todavía para estos aspectos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más de ese tema. Ujú. Entonces, ahora, ¿cuál es como que el chiste, el beneficio de los preprints, ¿no? Aunque ya mencionamos alguno, es importante tener como esta claridad, sobre todo pensando en que hay que transmitirle esta parte a los usuarios, a los investigadores, etcétera, ¿no? ¿Qué serían estos beneficios que tienen el uso y la publicación de los preprints? El primero de estos beneficios es el que tiene que ver con que, obviamente, para el autor y para el público en general, se puede tener acceso inmediato al artículo. Ujú. En segundo lugar, y obviamente eso facilita la velocidad de la comunicación. O sea, eso no hay vuelta atrás, ¿no? Yo puedo publicar y eso en automático hace mi trabajo visible y el público puede acceder a ese trabajo de manera rápida y de manera dinámica. Ujú. Ese es el primer beneficio que nos trae el uso de los preprints. Ujú. El segundo es que se difunde como acabamos de ver en los repositorios de preprints, tienen realmente niveles muy altos de visibilidad y de consulta. Entonces, eso permite que además no todos los repositorios de preprints exigen que se depositen únicamente preprints. Esto es algo interesante.
porque hay repositorios de preprints que te permiten sí depositar una versión del artículo que se va a publicar, pero hay otros que permiten que tú subas, por ejemplo, una presentación o que subas otro tipo de contenido que puede estar relacionado con un artículo. Por ejemplo, imagínense un resumen visual, ¿no? O sea, vamos a decirle así, una infografía bien complementada, correctamente estructurada, con metadatos, con referencias, etcétera. Entonces, también facilita el acceso a materiales y el repositorio de preprints puede ser una herramienta de acceso a materiales y cosas que beneficien o faciliten la divulgación del conocimiento. Entonces, eso también es algo importante, un beneficio importante. El tercero, que es muy importante, es que como en los preprints, la herramienta para garantizar su validez es que tiene que haber una evaluación abierta por parte de la comunidad, por pares, pero transparente, abierta y por parte de la comunidad, abre la conversación. Entonces facilita que exista una conversación pública. Y muchos, en muchos dependiendo del servidor de preprints, pero muchos servidores de preprints permiten dos niveles dos o hasta tres niveles de conversación. O sea, el básico es yo publico el preprint y va a haber unos pares que se tienen que validar en el portal y tienen que tener las credenciales para poderme evaluar mi artículo. Tienen que ser pares que tengan sus propios perfiles, su ORCID, etcétera, y van a hacer la evaluación tradicional, solo que abierta. Ujú. Entonces todo el mundo va a saber si digo que sí, por qué, si digo que no. Tiene la ventaja de que podría tener cuatro evaluaciones, ¿no? Entonces puede haber tres que hayan dicho que sí y yo decir que no porque falta esto, ¿no? Lo cual también le da esa fortaleza al preprint. Pero también hay repositorios de preprints que además permiten, además de ese nivel, permiten en otro segundo nivel que el público pueda comentar y pueda interactuar. Entonces eso puede ayudar a que exista mayor interacción a través de un preprint, por ejemplo, entre un docente y sus alumnos. Eso ya no afecta la evaluación formal del preprint, pero sí fortalece el impacto social y la vinculación entre las personas. Eso es difícil que exista en las revistas, pero en las revistas normalmente es comunicación entre pares y es lo que es, ¿no? O sea, tú entras como ser humano mortal a leer una revista de física o de medicina y pues no entiendes nada, ¿no? A menos que seas físico o médico. Entonces, los preprints pueden abrir ese tipo de niveles de conversación y facilitar que exista comunicación más allá de los pares. Ujú. Eso los hace también más compatibles con la ciencia abierta. Otro es que facilita que el autor pueda pues, establecer la primicia de un trabajo, lo cual le ayuda a tener herramientas que le ayuden a tener protegida su propiedad intelectual. Es decir, bueno, yo publiqué en Archive antes que nadie, lo hice de tal y tal forma, y es un medio formal de publicación. Ujú. Entonces, esa es otra herramienta. También tiene beneficios para muchas revistas. Muchas revistas están cambiando o ajustando sus políticas para decir, ok, si el artículo que me estás mandando ya existe en preprint y tiene una evaluación abierta positiva, te voy a ver con mejores ojos te voy a dar puntitos, ¿no? Para que tu trabajo pueda ser aceptado. Eso y está implicando cambios en el concepto y en los paradigmas de los editores, porque lo tradicional era decirle al autor, este es trabajo único, exclusivo, originalísimo, que no has publicado en ningún otro lugar, ¿no? Y que lo publicas solo conmigo, ¿no? El cambio, el preprint te implica que ya exista una versión pública previa y tú lo vas a fomentar. Ujú.
a facilitar, lo cual también ayuda al editor de la revista a ser más compatible con la ciencia abierta. El editor de la revista debe fomentar la publicación de preprints, al menos de acuerdo con las recomendaciones de la UNESCO en ciencia abierta. El editor debe estar abierto a decir, oigan, publiquen, conozcan más de preprints, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, bueno, estos son algunos de los beneficios. Además de que permiten, aunque aquí depende mucho de las capacidades del repositorio en el que se deposite, porque no todos los repositorios tienen las mismas funciones, pero lo ideal es que se pueda citar al artículo o al preprint, pero además que se puedan citar las revisiones de tal manera que pueda alguien decir, oigan, de acuerdo al preprint que encontré, pasa esto y esto y esto, y alguien más puede decir, no, pero de acuerdo con la revisión del doctor Perenganito, dice que no, por esto, esto y esto, y se puedan citar tanto el documento como las revisiones que se le hayan hecho. Además de que, bueno, tengan nuevas métricas y nuevos modelos de evaluación, etcétera. Todo esto ayuda a que haya una mayor velocidad en la comunicación, que sea mucho más rápida entre la comunicación entre pares, pero también la comunicación de los especialistas o de los científicos con la sociedad. Entonces, los preprints también pueden ser herramientas. Imagínense un proyecto de ciencia ciudadana, ¿no? Donde un investigador involucra a la sociedad, generan algún proyecto de algo, levantan datos de alguna manera y esta ciudadanía no podría ver su trabajo reflejado rápidamente en un producto formal si hay que esperar 2 años, ¿no? Ya hasta se nos olvidó, el que levantó eso ya hasta anda en otras cosas, ¿no? En cambio, en un preprint se puede decir, miren, aquí está el producto de lo que hicimos en conjunto, vamos a seguir trabajando. Entonces fomenta la velocidad, en este sentido, la velocidad fomenta una comunicación dinámica entre los pares, entre los investigadores y la sociedad, además de la investigación entre especialistas, ¿no? Entonces, en lo general, estos son algunos de los beneficios de los preprints. Ujú. Bien, continúo. No sé si alguien tenga dudas, preguntas o algo que comentar, complementar, con mucho gusto, ¿eh? Aprovecho para darle un traguito al agua. Sí, Bien, una consulta. adelante, adelante, por favor, lo que eh, se requiere. ¿Y cómo se protege ahí efectivamente la propiedad y el que en el fondo alguien tome el trabajo y lo plagie y lo publique primero? Una pregunta y la otra es, ¿existe después un seguimiento? ¿Cuántos de esos trabajos efectivamente terminan publicados y no solamente se quedan en la fase de preprint? Sí, muchas gracias. En lo primero, eh, como si, por ejemplo, un investigador que publica en Archive o en Cielo, preprints, si alguien, como él publica formalmente en Archive o en Cielo, que son medios de publicación formales de entidades reconocidas, realmente el publicarlo, pensándolo como publicación de una propiedad intelectual, es igualmente válido a que lo haya publicado en un libro o en una revista. De tal manera de que si alguien le plagia el contenido y lo publica después en una revista, el autor puede demostrar la primicia de su trabajo como si le hubieran plagiado el artículo desde una revista para publicarlo en otra. Entonces, el nivel de seguridad es el mismo, con la ventaja de que en el preprint él ya lo publicó directamente, vamos a decir, al otro día que terminó el trabajo. O sea, da un poquito más de rapidez, ¿no? Que probablemente si él envía el artículo a 4 revistas porque la primera se lo rechazó, porque él está abriendo esa ventana a que más gente vea su trabajo y por ahí haya una filtración. Entonces,
pero es un medio, un server de preprints es un medio formal de publicación y es reconocido. Ujú. Y respecto a la segunda, depende mucho de que se seleccionen servidores formales de publicación, como Archive, como Cielo, como algunos otros. Pero si eso sucede, es fácil hacer el rastreo. ¿Por qué? Porque en realidad el preprint puede ser, es el mismo documento que una versión formalmente publicada, solamente que en diferentes versiones. Por lo tanto, cuando se publica el preprint va a tener un DOI. Cuando se publica el artículo final, vamos a decir ya en una revista, ¿no? Yo mandé al final mi trabajo al New England Journal of Ciencia Abierta, ¿no? Y me lo publicaron. Entonces, va a haber dos DOIs del mismo trabajo. Y acuérdense que los DOIs como funcionan, es que el DOI no solo es un identificador persistente. O sea, no es solo un número que me garantiza que ese trabajo tiene asignado un ID único, sino que el DOI se difunde en Internet junto con los metadatos. Sería el equivalente a decir, yo tengo un número de teléfono que solo es mío y si alguien me marca, yo respondo, ¿no? Y eso es mi identificador único, mi número de teléfono. Pero el DOI es como construir un directorio telefónico, donde en Internet está la lista de números de teléfono, pero está quién es la persona, de qué ciudad, cómo se llama, etcétera, etcétera. Y dentro de esos metadatos hay una relación que dice, este documento, el preprint, digo, el preprint, es una versión de un mismo trabajo que también fue publicado formalmente en la revista fulanita de tal. Y si yo llego a la revista debe tener la buena práctica de decir, este documento había sido publicado formalmente como preprint hace un año en este DOI. Entonces, el uso de los identificadores persistentes nos permite perfectamente hacer este rastreo para poder decir cuántos de estos se convirtieron en artículos. Aunque también es cierto que muchos autores, sobre todo de las ciencias en las que se requiere mucha velocidad, el artículo tuvo un montón de éxito en preprint, y ya, lo dejaron ahí, ¿no? También eso puede pasar, que después ya no se buscó un medio formal. Eso es variado dependiendo ahora de los países, ¿no? Porque hay países que todavía fomentan la publicación en revistas para incentivar al autor, y hay países que están buscando formas alternativas que ya le quitan un poco bueno, si no publicaste en revistas de alto impacto, no vale, ¿no? Entonces, eso se sigue moviendo. Ujú. Pero bueno, son esos dos aspectos. Joel, tiene la mano levantada María José. Adelante, María José, adelante. Hola Joel, muchas gracias. Mira, yo tengo una pregunta que quizá es a la inversa. ¿Qué ocurre si se publica el preprint y después la revista finalmente, en virtud del proceso de arbitraje, decide no publicar ese artículo? ¿Se mantiene el preprint? ¿Qué pasa con las citas que haya obtenido ese trabajo? Se mantiene. A lo mejor como revista me rechazan el trabajo. Pueden ser por muchos factores, ¿no? Puede ser que de verdad el trabajo es malo, lo cual, si yo lo publico en un servidor formal de preprints, también se va a notar, porque los otros pares que entren al servidor van a evaluarme y van a ser más duros porque es público. Entonces van a decir, no, pero es que esto está horrible por esto y esto, y va a ser transparente. Entonces yo como autor tengo que pensar qué es lo que voy a publicar, porque todo es abierto, ¿no? Eh, eh, También puede pasar que muchas revistas rechacen porque la revista necesita tener una tasa de rechazo. Entonces muchas revistas, pues dicen, bueno, yo ya tengo formado mis próximos 3 números, ya no, soy bien exitoso, y ya no se abren espacio a evaluar más. Los rechazan por cubrir el trámite de tener un porcentaje de tasa de rechazo. Entonces, no siempre el hecho de que te rechace una revista quiere decir que el trabajo era malo. Ujú.
Por lo tanto, se puede quedar en versión preprint si el preprint tiene muchas evaluaciones buenas de pares y muchas citas, pues realmente no necesita la revista, puede vivir ya el resto del tiempo siendo preprint. Y eso no se considera mala práctica ni está mal. Ujú. Porque, Perfecto. porque en realidad el preprint se puede considerar como un par de la publicación. Pueden, no dependen el uno del otro, pueden convivir, pero igual pueden no convivir. Ujú. Joel, una pregunta, ¿y esto no tendría como una desventaja quizás desincentivar la publicación vía revistas? Porque en el fondo, si me van a citar igual, quizás prefiero publicarlo como preprint y evitar todo el proceso de arbitraje. Sí, de hecho, en cierta forma en cierta forma lo busca, porque sobre todo pensemos hace 20 años, en el 2000, ¿no? Que era el movimiento del acceso abierto se veía imposible. O sea, en el año 2000, ¿quién pensaba en el acceso abierto? Se pensaba como de eso. Eso lo piensan ahí algunos de allá por el sur de América, de un tal cielo, y otros de por quién sabe dónde, y eso no va a tener éxito porque la publicación científica dependía de Elsevier, de Wiley, los 7 empresas más grandes en este ámbito, ¿no? Entonces, sí, el preprint tiene que ver con un poco el decir, busquemos la forma de desincentivarlo. A nivel apoyos, son todavía pocos los países que reconocen la publicación del preprint como una publicación, lo cual no sigue sin estar muy bien, digamos, ¿no? Porque sí, sí, pues, el preprint suena muy bien, pero todos necesitamos ingresos, ¿no? Entonces el investigador dice, bueno, pero a mí mi bono viene por publicar en revistas primer cuartil. Entonces, si el gobierno me dice eso, ok, publico el preprint, pero mi objetivo es ir a primer cuartil. Pero afortunadamente eso ya se empieza a mover, se está logrando que se empiece a mover en varios países, ¿no? Y ya se están pidiendo más factores para decir, ok, sí, en primer cuartil una parte de tus trabajos, pero te voy a reconocer en abierto otros y que hayan sido en abierto sin APC otros y que hayas hecho impacto social en otros, por ejemplo. Ujú. Juan Eh, Alejandro tiene la mano levantada. Adelante, Alejandro. eh, Joel, una consulta. Por ejemplo, cuando yo mando a evaluar un artículo, eh, eh, yo tengo que saber si esa revista me acepta que yo tenga ese artículo en preprint. O sea, Sí, sí, tengo que averiguar eso primero, dijeron. sí, sí, Mm. ahí es fundamental utilizar ciertos servicios como Sherpa para poder identificar las políticas de la revista. Por ejemplo, voy a buscar una que se llame Journal, a ver si hay. Ahí estoy buscando correcto. No, este es Sherpa, eh, ay, denme un segundito, ahorita me viene a la mente, me confundí con Sherpa es para la evaluación de repositorios. Este, denme un segundo, ahorita en lo que me refresca la memoria. Este, pero en directorios como en los cuales tú puedes ubicar a una revista y de esa revista identificar qué políticas tiene. ¿Esta revista acepta la publicación en preprints o no? Eso es parte de las nuevas políticas de transparencia que deben seguir las revistas que sean compatibles con la ciencia abierta. Por ejemplo, cuando entramos a revistas también en DOAJ aparece, creo. Este,
Ujú. Este, así como aparece, por ejemplo, esta revista no me va a cobrar APC, no hay cargo por publicación. Aquí vienen las instrucciones para autores. Por ejemplo, esta revista es anónimo, doble par ciego. Y por aquí viene en algún lugar, este, qué tipo de licencia voy a publicar en esta revista. Qué revista es, las áreas temáticas, eh, y si no, voy a tener que entrar a revisar la revista, ¿no? Sí, Pero sí, si me permites intervenir un segundito, es que sí, básicamente creo que también lo que pregunta Juan Alejandro es básicamente que muchas revistas solicitan este requerimiento de que sea original, que esta revista solo acepta artículos originales y la duda entra cuando está ya a qué nivel de originalidad ya tiene un preprint. O sea, básicamente esa es la contradicción y cómo chocarían las políticas de ciertas revistas con la existencia de los preprints. Entiendo yo que básicamente son políticas que deben ser superadas porque son políticas pensadas en otras épocas. es correcto. Eh, eh, Porque la revista te puede y debe formalmente en su página web decir yo acepto la publicación de preprints. Y porque si ellos piden trabajo original en sus instrucciones para los autores, o si su trabajo, su licencia no permite derivados, al final va a restringir esa parte. Pero, Ujú. Sí, hay una consulta que tal vez, tal vez no es el tema central de esta charla. Claro, lo que se entiende como una licencia derivada. ¿Es el preprint una licencia derivada? el preprint no, porque es previa, pero Exacto. la generación de otro material, aunque sí nos ayuda mucho tratar, lo menciono no como una validación formal, pero es como un tip, porque normalmente cuando la revista maneja una licencia no comercial, no derivados, que está muy cercana ya a convertirse en copyright, Sí. este, casi por default no va a permitir ese nivel de apertura como para aceptar un preprint. Sí. Y básicamente creo que mi última intervención, para no alargarme, No, no, por favor, adelante. el tema básicamente de existe bueno, muchas revistas están trabajando también con estos software de detección de similitud. Sería una buena práctica también por parte del autor declarar que este artículo está en un repositorio que es de tipo preprint para que los editores no se encuentren con la sorpresa de que al aplicar este tipo de software salten todas las alarmas inmediatamente. Es correcto. Él tiene que tener lo ideal es que exista, la revista acepte la publicación de preprints y que cuando la revista lo acepta, la revista debe ser consciente de que ya hay otra, porque cuando tú le pases un Turnitin, por ejemplo, va a Ya, votar, ¿no? exacto. En automático. Pero tú dices, ok, pero es el mismo artículo. Y ahí es cuando funciona el DOI, ¿no? Ciertos sistemas, como los ya están desarrollando funciones para decir, ok, está este trabajo y está este es el DOI, pero en realidad esta es versión preprint y este no. Y ya no te lo vota porque detecta que formalmente sí es correcto. Este, pero si por alguna razón no está bien identificado por la revista o por el autor en donde lo publicó como preprint, sí va a votar, seguro. Ujú. Pero bueno, en resumen, sí hay que revisar la política de la revista eh, eh, antes de enviar el artículo a esa revista. Ujú. Pues sí, sí, pero pues en resumen es ubicar si aceptan, si la revista dice deben ser trabajos originales que no hayan sido previamente publicados, pues ya no.
Y hay revistas que ya tienen público y formalmente dicen, sí acepto preprints. O sea, a lo mejor no aceptan otro, que el artículo haya sido publicado en otras revistas como versión final, pero dicen, pero si tú tienes un preprint y lo publicaste, no hay problema. Y Juan Sí, Alejandro, nuevamente. adelante, adelante. Sí, la otra pregunta es, yo como investigador cuando estoy escribiendo un artículo y busco información, me da la impresión de que el preprint tiene un acceso más abierto que los artículos publicados y de repente me es más fácil encontrar información en los preprints que en los artículos porque en algunos no son acceso abierto, en otros hay que pagar. Y por lo que vi, a lo que alcancé a ver de lo que tomó trabajo él, como que es más abierto el acceso de los preprints. Yo como investigador, como escritor de un artículo científico, ¿es válido citar mi fuente de información, los preprints? Sí, sí. No. Si está en un si está en un servidor formal, es válido. Ujú. Sí. Es importante seguir buenas prácticas, que sea un servidor reconocido, que tenga su DOI, que el servidor maneje publicación abierta, evaluación abierta, por pares, eso es clave. Si cumple con eso, y porque es probable que yo tengo ahí un montón de citas y un montón de evaluaciones, ¿no? Y todas positivas. Entonces, tengo la posibilidad de citarlo y es válido. Por eso debe poder ser citado el preprint. Claro, y complementando también, eso también es responsabilidad del investigador, también de revisar aquello, porque puede ser un preprint que no tiene una buena evaluación, y si tú no te das cuenta, también estás citando tal vez una fuente que no está en concordancia con lo que en realidad quieres decir. Por eso también está la importancia de que tú como investigador revises la evaluación que se está haciendo de ese documento. Sí, eso también es clave porque pasa, ¿no? Que de repente a lo mejor lo publicaste y después pasa un cierto tiempo y no te has fijado si te están comentando y te están evaluando bien o mal. Y ahí el tema pues, es que es público, ¿no? Entonces, Que, que estás subiendo tus citas, pero por el motivo equivocado. sí, que también muchos servidores de preprints y hay herramientas de IA que ya están monitoreando, se ponen a leer cuántas citas, pero luego analizan el texto de la cita Son para positivas y decirte, negativas. sí tienes 200 citas, pero la mitad son criticándote o te están citando como de Un mal manera negativa. ejemplo. Y la- Ajá, como están mencionando lo que no se debe hacer. Entonces, eso es importante, tratar de identificar el sentido de las citas. Este, y es importante porque ahora también está ese tipo de herramientas de inteligencia artificial, también están ayudando, facilitando a que uno detecte qué nivel de autocitas hay, porque ya te hacen mapas. Entonces te dice, mira, y dibuja cómo la persona de sí mismo cita su libro, desde el otro libro, y luego desde el otro libro, y luego del artículo, cita sus 3 libros, y luego. Entonces, tanta apertura y tanta transparencia se empieza. Al final, yo pienso que va a tener razón en el sentido de decir, te hace más responsable, porque eh, pues hay que tener cuidado, ¿no? ¿Alguna consulta más para que Juan continúe con este interesante tema? Pues, por Y favor. sí, bueno, continúo, ¿no? Están viendo mi pantalla aún, ¿verdad? Eh, ok. Entonces, obviamente, ¿qué tipo de dudas, ¿no? Suelen existir cuando pensamos en preprints, ¿no? Afortunadamente cada vez menos, pero cuando se habla de preprints muchos piensan, oye, pero la calidad, ¿no? Como pensando o asumiendo la idea de que la revista es la que se encarga de la calidad. Pero bueno, ya quedamos que no, que suele ser al revés, ¿no? Porque al ser
transparente y público, que es lo que estábamos mencionando, te hace y te obliga a ser mucho más cuidadoso. Ujú. Y también al revisor, que ese es otro, un valor adicional. El revisor también su trabajo va a ser abierto y va a ser público, no solo el autor. Entonces también le obliga a que si va a decir que no, pues realmente esté bien sustentado por qué no está bien. O si va a decir que sí, algo muy alocado, ¿no? Que encontró la cura de quién sabe qué cosa, tiene que justificar por qué sí. Ujú. Eh, También pasa eso, ¿no? O sea, si lo publico fuera de una revista, es más fácil que haya un plagio, pero en realidad no, es más difícil porque estoy estableciendo la primicia de mi autoría en un sitio, en un canal de publicación formal que puede ser reconocido. Entonces, esa parte más bien me ayuda. Y ya publicado con un DOI, con más confianza, de hecho, puedo mandarlo a diferentes revistas y decir, bueno, pues mi trabajo está ahí disponible, ¿no? Si mañana aparece por ahí uno muy exacto, muy parecido, ¿no? Pues bueno, yo podré quejarme, ¿no? Este, la otra ventaja, el otro tema es que se piensa que a lo mejor no puede no ser tan reconocido, pero afortunadamente y a partir de la recomendación de la ciencia abierta de la UNESCO, los preprints ya están siendo tomados más en cuenta, porque la recomendación de la ciencia abierta está proponiendo que los gobiernos modifiquen sus sistemas de evaluación para darle un espacio al preprint. Que las revistas fomenten la publicación de preprints y que la conversación y los sistemas de conversación con la sociedad en general incluyan los preprints. Entonces, poco a poco eso va haciendo eco. Ujú. Adelante, Germán. Muchas gracias, yo. Bueno, aquí nada más también para puntualizar un poquito acerca de este temor de que si entre más público sea preprint, es más probable el plagio. Sigue el mismo principio que lleva, por ejemplo, el blockchain, ¿no? Entre más abierto es la base de datos y más compartida está, es más difícil que pueda ser hackeada. Es exactamente lo mismo. Entonces, en el caso de los preprints, al existir la distribución en más servidores, es mucho más fácil de identificar cuando un trabajo, sobre todo porque se deben colocar, ¿no?, los DOIs en cada una de las versiones corregidas que se van mejorando de ese preprint. Entonces realmente existe toda una huella digital en torno pues, al historial de ese trabajo, por lo cual si alguien llega a plagiar y se tiene todo ese histórico es mucho más complicado, vamos, es una forma más segura al hacerlo más complicado. Donde ser más importantes. Cierto, cierto, porque es más fácil evidenciar el histórico que se ha trabajado desde que se publicó en su versión original hasta la versión actual del preprint, porque aquí hay algo importante. Recuerden que puede haber varias versiones del preprint en un mismo registro. O sea, yo publico un preprint hoy, a lo mejor recibo evaluaciones abiertas que me dicen, oye, pero tus tablas o tus datos están bien, pero no estás siendo suficientemente claro en esto y en esto. Y, oye, pues tienes razón y no estás profundizando aquello. Ok. Entonces yo puedo modificar mi artículo, subirlo con el mismo DOI. El sistema no va a borrar la versión anterior, solo lo va a guardar como la versión 1 y va a decir, esta es la versión 2 del preprint, mejorada a partir de las observaciones que hizo el doctor Sutanito y la doctora Perenganita. Ok, entonces yo como lector puedo decir, ok, entonces puedo ver el histórico entre el primer trabajo que mandó el autor, los comentarios que le hicieron y los resultados que él publicó, y sigue siendo preprint porque a lo mejor no ha sido publicado en ninguna revista. Entonces yo sé que puedo tener, y no ha cambiado el DOI. O sea, si yo entro al mismo DOI, ahora me va a decir, este documento tiene dos versiones.
la que se publicó en tal fecha y la que se publicó en tal fecha. Entonces, eso también ayuda mucho a tener más certeza de que el trabajo está cada vez más refinado. No hay un límite para cuántas versiones. Yo puedo seguirlo trabajando y mejorando, lo cual, pues al contrario, fortalece mi histórico, mi propiedad intelectual y la seriedad con la cual me van a tomar los lectores. Ujú. Entonces, esa parte es muy, muy interesante de visualizar. Ujú. Ahora, ¿qué pasos son los que siguen? Ajá. Eh, eh, Solo para no brincarme, porque siento que iba a salir esto un poco después, pero mejor lo muestro ahora para que no. Pero como les comentaba les comentábamos en la sesión anterior, ujú, este, por ejemplo, este es un ejemplo. Ujú. Este preprint ya tuvo 3 revisiones, las 3 positivas. Ajá. Y tiene, yo entré hace un tiempo y tenía 2 positivas y una negativa. Ya está en su versión 2 y ya tuvo 3 aprobaciones. Ajá. ¿Quiénes son los revisores? Y así podríamos ir viendo, aquí hay otro, ujú, que está en su versión 2, pero uno no lo ha aprobado y los otros sí. Entonces, si yo entro a este documento, ujú, si se dan cuenta en esta tabla de control, me dice quiénes lo habían leído. Aquí está la versión 1, que la publicaron el 11 de mayo, y aquí está la versión 2, que fue ya hasta noviembre. Y si yo le doy clic a la versión 1, desde que carga me la pone ahí atrás, pero me dice, oye, hay una versión más reciente de este documento, lo cual todo este tipo de cosas me ayuda a tener más claridad como lector, ¿no? Pero aquí está la versión completa, la 1. Si yo la quiero revisar, obviamente habría que verificar que le comentaron y todo eso, ¿no? Pero o puedo ir a ver la versión 2. Y aquí en la versión 2 ya debe traer los comentarios. Aquí está, por ejemplo, los dos observaciones o las 2 revisiones que le habían hecho, donde la persona le dijo, pues yo lo veo positivo, pero con comentarios, ¿no? Que serían estos y estos y estos, tal, tal, tal. Y aquí está la rúbrica que por default les arroja. Ujú. Entonces yo puedo ver esto, ver la versión 1, la versión 2, saber este revisor quién es. En este caso es esta persona, de este departamento, de esta institución. Ujú. Yo puedo citar este artículo. Este artículo tiene 1,700 vistas, 174 descargas. Puedo citar el artículo, puedo ver sus métricas, ajá, pero también si más bien me interesa citar la revisión, la puedo citar. Ajá, ¿cómo citar este reporte? Ujú. Entonces, esto va un poco de la mano con lo que comenta Germán. Bueno, aquí yo puedo ver, ¿no? Las citas que tiene, las hicieron desde el portal de PubMed. Ajá. Uno jalado desde Dimensions, visualizaciones y descargas. ¿Cuántas en F1000 y cuántas en PubMed Central? Entonces todo esto a mí me da, oye, pues este trabajo puede que sí esté interesante. Ajá. Entonces, bueno, todo esto nos ayuda. Ujú. Bien, ahora, sí, perdón, que lo estaban pidiendo que si lo podíamos compartir. Gracias, por compartirlo. Ujú. Este sistema de F1000 funciona muy padre para los preprints. Ahora, si me regreso acá,
Ujú. Luego nos quedamos aquí. Ujú. ¿Qué es lo que sigue? Los siguientes rubros, los siguientes aspectos que hay que tomar en cuenta, qué va a pasar, ¿no? Lo primero, bueno, ya comentamos, la visibilidad va a ser mucho mayor. Cada vez los sistemas de preprints dan independencia, sobre todo al autor para que publique y también al público, o sea, a la sociedad, ¿no? Este, y Joel, también, antes de adelante. avanzar, es que se quedó una pregunta aquí en el chat Ay, ajá. sobre si quienes revisan cumplen con algún requisito. Sí, para tú participar como revisor, eso prácticamente en todos los servidores formales de preprints, tienes que acreditarte como especialista investigador en el área. No te puedes dar hay algunos que tienen secciones para que la gente comente cosas, ¿no? El público, pero esas no entran en la parte de evaluación. Para tú evaluar si es un artículo de física, tienes que llenar tu perfil, darte de alta, tener tu ORCID, etcétera, etcétera. O sea, no es nada, dar tu filiación, quién eres, en qué institución estás, todo. No es sencillo darte de alta como evaluador. Tampoco es que tenga costo ni mucho menos, pero sí se cuida el perfil de los evaluadores para que sean pares y que realmente la evaluación sea confiable para el público, ¿no? Ujú. Entonces, sí se cuida mucho ese tema. Perdón, Margaret, que no había alcanzado a ver la pregunta del chat. Pero bueno, sí es importante eso porque obviamente la evaluación abierta es la que le da certeza al preprint. Ujú. Ahora, si nos imaginamos como una eh, ruta a seguir, espero ya estén viendo mi pantalla de nuevo. Si nos imaginamos como una ruta a seguir, para publicar preprints, ¿cuáles serían los pasos, ¿no? O algunas recomendaciones o buenas prácticas, si lo vemos como una carretera, ¿no? La primera es seleccionar la plataforma. Es decir, bueno, ok, ¿dónde voy a publicar, no? En un repositorio de casa, en un repositorio temático. Lo mínimo que hay que tomar en cuenta es qué visibilidad tiene ese repositorio, tomando en cuenta que la visibilidad también tiene que estar relacionada con el nivel de reconocimiento que tiene en el área temática a la que voy, ¿no? Este, Tomar en cuenta si ese repositorio realmente maneja identificadores persistentes, o sea, de mínimo DOIs, ORCID DOIs para los trabajos, ORCID para las personas y el ROR. Ujú. También es muy probable que si publico el artículo, eh, pueda yo evaluar el preprint, pueda yo darle una evaluación positiva a la plataforma, si de alguna manera me permite vincularlo con alguna herramienta o algún repositorio donde pueda publicar mis datos de la investigación. Ujú. Que obviamente entre más transparente, más me van a evaluar mejor. Entonces, si el repositorio está limitado en esos temas, puede ser debe cuando menos permitirme vincularle, indicarle al usuario. ¿Quieres ver los datos? Yo publiqué el set de datos o publiqué un data paper o publiqué algo en tal lugar, aquí está el DOI de los datos. Entre más vinculemos el trabajo con otras cosas, mejor, ¿no? También verificar qué licencias nos maneja y nos pide el repositorio y qué métricas maneja y nos pide. Ujú. En ese sentido, el que yo recomiendo mucho, que sí se los comparto de una vez antes de que me da pena. Aquí está. Ujú.
es el de ASAP Bio. Ujú. Ellos tienen esta lista de servidores de preprints, donde en la lista encuentras de cada una de las plataformas que ellos van registrando, cuáles tienen, qué tienen, qué políticas. Es un directorio de servidores de preprint que ustedes se lo pueden llevar si quieren a un Excel o a un CSV, pero les va diciendo, por ejemplo, no sé, ¿no? El que sea. Les va diciendo el nombre del repositorio, más o menos sus áreas temáticas. Ajá. Por ejemplo, aquí está uno de humanidades y ciencias sociales. Y luego, ¿quién es el dueño del repositorio, el financiador? En este caso, por ejemplo, es de una organización financiadora de proyectos. Este es un editor, Sage. Este es un grupo académico o de investigación, ¿no? Otro grupo, otro financiador, una institución académica, ajá. Y luego, además de eso, nos dice sus procesos que llevan, ajá. Por ejemplo, ellos fomentan que si aplica, te van a pedir que tus datos estén disponibles, si incluye código, que el código sea abierto, que todos los autores que estén notificados. Pero, por ejemplo, en este repositorio, si al menos uno de los autores no está con ellos, registrado en la asociación, pues ya no, ¿no? Que cumpla, aquí está un poco el tema de que cumpla, seguramente revisiones de similitud, este repositorio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, dónde está indexando contenidos, si tiene una política con respecto a la permanencia del contenido. Este es interesante. Ajá. Porque puede ser que haya un repositorio que dice, oye, pues ya pasaron tanto tiempo, nadie te citó, ya te dimos de baja y tú creyendo que ahí sigue el trabajo, ¿no? Entonces decir, no, pues, mientras no ocurra nada raro, el sistema te va a mantener tu trabajo ahí, ¿no? Si llevan políticas de preservación digital, por ejemplo, ellos preservan directamente en Pórtico, ellos llevan en este sistema de COS, ellos mandan información a Chemical Abstracts, etcétera. Ujú. Y si permite o no comentarios. Ujú. Por ejemplo, incluye plugins para hacer anotaciones, ¿no? Solo comentarios, se vincula con este software, eh, etcétera. Ujú. Entonces, les puede ser de utilidad. Igual si a alguno les interesa, pueden ampliar aquí con este simbolito de más y ya les pone los detalles, en este caso de Archive, una descripción, cuándo lo lanzaron. Esto es importante saber, ¿no? Pues es un repositorio muy nuevo, estar atentos, ¿no? Si es con fines de lucro o no, cuál es el nivel de sustentabilidad. Entonces, todo esto sí nos ayuda mucho por ejemplo, tiene Word, o sea que en nuestro proyecto institucional podríamos crear que los autores nos depositen los preprints a nuestro repositorio de casa de la institución, pero nosotros decirle al autor, yo me encargo de que desde el repositorio de la institución se vincule automáticamente a través de un protocolo como es Word a Archive. Entonces tú no te preocupes de nada, es menos chamba para ti, autor. Tú deposítalo en casa y nosotros hacemos el trabajo, ¿no? Entonces este tipo de cosas es importante saber. Ajá. Si aceptan porque a veces, pues ya saben, el tema del inglés, ¿no? Si se acepta
Aquí aceptan cualquier idioma, pero solo con que el resumen esté en inglés, ¿no? Aquí está otra cosa interesante. Ellos aceptan PDF, LaTeX y HTML, ¿no? Esto, qué bonito ver y bueno, hay otros aspectos, ¿no? Las licencias, aquí aceptan todo tipo de licencias, miren, desde Creative Commons, Creative Commons by, etcétera, ¿no? Eso podría llegar a cambiar de acuerdo al repositorio en el que estemos depositando. Por ejemplo, de Sage, sí es comercial, ¿no? Con fines de lucro. Aquí solo puedo publicar en inglés. Este, Perdón, Jorge. Adelante, adelante. Hay una pregunta en el chat ¿Sí? Y que te la educación consultan. superior, ¿cuál recomienda? Aquí yo creo que podemos filtrar porque no ubico, pero ay, uy, miren, por ejemplo no tiene. Denme un segundo, vamos a ver. Miren, aquí hay algunos. Se supone que pero yo lo veo a lo mejor un poco débil. No, sí, sí tiene. No. Bueno, habría que analizar, ¿eh? La verdad es que no ubico yo repositorios en el ámbito de educación, solo multitemáticos. En teoría, sí, pero miren la URL que tiene. Solo está como si fuese un plan. Ujú. Es interesante identificar. Ujú. En esos casos también es interesante pensar en que la política institucional puede decir, podría ser, oigan, depositen los preprints en casa y luego la institución mantener una manera constante de ubicar dónde puede haber repositorios temáticos con los cuales vincular los trabajos de sus investigadores para subirlos de manera, con algún tipo de autorización por parte del autor, pero ayudarles a subir los materiales si los repositorios tienen destinos, ¿no? Este, voy a buscar alguno para el tema de educación y les comentamos, ¿sí? Para no quedarnos con ese espinita. Ahorita en lo que vemos, buscamos a ver si no, también a ver si en la lista de Wikipedia, este, aparece alguno. Ujú. No, tampoco. Es el único que aparece. Pero es pequeño y no parece ser que no está jalando bien. Ujú. Bien. Entonces, nos quedamos con esa tarea, perdón. Ujú. Pero bueno, aún así es interesante esta herramienta porque nos ayuda, si se dan cuenta, pues desde ahí nos dimos cuenta, no, pues está muy pequeño, ¿para qué puede que no sea opción por el momento, ¿no? Tal vez ahí la opción sea buscar uno multitemático. Ujú. Luego, la otra parte, pues es asegurar, primero seleccionar bien la plataforma, ¿no? Después, tener conciencia de que, pues obviamente es abierto, entonces nos van a evaluar con más fuertemente, por lo que hay que cuidar la calidad, la estructura, la originalidad, ¿no? En el ámbito de que no vote por ahí una revisión de similitud, qué es lo que realmente aporta a la ciencia, cuál es su aporte, la estructura y todo aquello que pueda facilitar una buena evaluación. Ujú. También en ese sentido,
hay que tener en nuestra mente que cada vez hay más herramientas y se están abriendo nuevos proyectos y formas de evaluar contenidos, ¿no? O sea, cada vez es más fuerte el trabajo que dice, oigan, no debemos basarnos solo en en la evaluación a partir de citas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les quiero compartir esta página. eh, que en ASAP Bio están recopilando todo tipo de proyectos que, que buscan innovar algo con respecto a la evaluación de algo. Ujú. Entonces dicen, ok, proyectos apenas tienen identificados 37, pero proyectos que nos ayuden a evaluar preprints, proyectos que nos ayuden a evaluar manuscritos aceptados, ¿no? Por ejemplo, proyectos que nos ayuden a evaluar otros productos de académicos que no sean artículos, ¿no? Por ejemplo, X, ¿no? O sea, sobre recursos educativos o lo que sea, ¿no? Entonces, este sitio está interesante porque puede ser de utilidad para darnos ideas, para recomendar, etcétera. Y en lo que tiene que ver con repositorios, pues están abriendo, por ejemplo, es un proyecto que dice, bueno, yo voy a llevar un registro mayormente cuidado de evaluadores. A lo mejor como diciendo, voy a cuidar todavía más que los evaluadores de los preprints hayan cumplido, validado, tengan, y quiero ser como un directorio de evaluadores que sea reconocido sin importar el sistema de preprints en el que esté. Hay sistemas que no necesitan esto, porque son muy cuidadosos, pero hay sistemas que a lo mejor todavía son débiles, ¿no? Entonces, este proyecto puede servir para eso, ¿no? Para conocerlo y decir, oigan, a ver, vamos a ver cómo funciona esta plataforma, hay que ver si es abierta, qué es lo que busca, ¿no? Por ejemplo, qué tan transparente es, qué es lo que resulta de este proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, vale la pena que lo ubiquen. eh, Se me hace algo innovador, que es como un directorio de proyectos que buscan fomentar un directorio de proyectos que estos proyectos buscan encontrar nuevas maneras de evaluar las revisiones. Ujú. Sí, de evaluar la calidad de los proyectos. Esto se llama reimaginar revisiones. Está interesante. Ujú. Entonces, bueno, ya se los puse ahí en el chat, ¿no? Entonces, el primer paso, pues, seleccionar la plataforma. El segundo, pues tener conciencia de que la evaluación, pues va a ser importante y va a ser transparente, entonces hay que cuidar la calidad, la estructura, etcétera. Lo tercero es verificar bien las políticas de la plataforma en la que estemos, eh, de preprints, ¿no? Para asegurarnos que tanto las políticas de la plataforma de preprints como las políticas de alguna revista a la que queremos postular no entren en conflicto, bueno, primero con el interés del autor, ¿no? Y en segundo entre ellas, ¿no? Como vimos, a lo mejor si yo mando mi trabajo a un repositorio como el comercial, como el que estábamos viendo de Sage, me van a decir, "Oh, bueno, sí, pero la licencia debe tener esta restricción, o no debes publicar en revistas que no sean de tal tipo, o debe ser solo en inglés, o debe ser tal o cual, o sea, no sé, que tenga algún tipo de restricción. Entonces hay que revisar bien las políticas del repositorio de preprints o del servidor de preprints. Y por otro lado, antes de mandar el trabajo a una revista,
también revisar las políticas de la revista, ¿no? Que acepte que existan preprints, preferentemente que lo fomente, y bueno, también el tema de otros temas, ¿no? Que sean abiertas, etcétera, etcétera. Ujú. Algo que en general piden los repositorios es que se sepa que todos los coautores están de acuerdo con que se publique el preprint. Ujú. Y no solo los autores, si hubo un financiador, ¿no? Que el proyecto de financiación no nos limite de alguna forma, ¿no? No sé, que en los términos del fondo que financió la investigación vaya a estar restringido eso, o que alguien que nos colaboró, que a lo mejor haciendo alguna parte no sé, es un proyecto que se va a publicar el preprint, pero hubo un programador que ayudó a desarrollar un software de tal cosa que se va a ir en ese mismo paquete, pues todos los colaboradores y coautores deben autorizar la publicación del preprint. Esto es clave, ¿no? Porque esto sí prácticamente lo pide cualquier repositorio o cualquier servidor de preprints. Ujú. Y por último, una vez publicado, que ya todos están de acuerdo, que las políticas no chocan entre sí ni con nadie, que está bien el trabajo muy bien estructurado y que lo vamos a publicar en una plataforma sólida para nuestra comunidad, entonces vale mucho la pena hacer el más trabajo posible para difundir, darlo a conocer, asegurarnos que en el preprint publicado esté el ROR para darle visibilidad a nuestra institución, esté el ORCID para que cada autor tenga su propia visibilidad y que se haya publicado con su respectivo DOI. Ajá. El uso de esos tres identificadores es clave, porque como les digo, eso solo es el ID único, sino que van acompañados de metadatos que aunque no se ven, sí se difunden en Internet, ¿no? Entonces es muy importante que se tenga ese trabajo. Ujú. Entonces, bien, en lo que tiene que ver con repositorios, perdón, Juan, no había visto la mano levantada. Por favor, adelante. Sí, es una consulta de ignorancia absoluta. Cuando tú hablabas de un identificador de la institución ROR, algo así, decías. Sí, el ROR. Ese ROR, que precisamente es el que está que compartió este, este ROR, que aquí estoy compartiendo. Obviamente, este es el de la universidad. Este es el identificador 02 AKPM 128. Ujú. Permite que cuando se difunden los metadatos, así como cuando se pone el nombre del autor y se pone su ORCID, para garantizar que no hay, o sea, que aunque haya otros que se llamen como yo, este sí soy yo, ¿no? El ROR hace lo mismo, pero para las instituciones de investigación. De hecho, se llama ROR porque es Research Organizations Registry. Ujú. Y se dan cuenta, nos dice Ann, cuando tú utilizas habla de la Universidad Católica del Norte, que este es su tipo de organización. Puede tener estos otros nombres, puedes encontrarlo con este acrónimo, este es su sitio web oficial, el ISNI, su Crossref, ID, su Wikidata, etcétera, etcétera. Ujú. Este, Puede tener algunas organizaciones relacionadas con la institución. Esto ayuda mucho a la visibilidad de las universidades, porque cuando la universidad a veces uno pregunta por qué en rankings, ¿no? Como los Webometrics u otros, ¿por qué si la universidad publica un montón, no está más arriba en los rankings, ¿no? No, pues porque cada autor le pone como quiere, ¿no? En México, por ejemplo, la UNAM, se llama UNAM todo junto, UNAM con puntos entre cada letra, Universidad Nacional, este,
National University, y luego ponen la dependencia guión UNAM, ¿no? Instituto de Investigaciones Geográficas, UNAM. Entonces, tanta complicación de nombres de que termina desapareciendo. Los sistemas ya no saben a dónde, a quién contarle los puntitos de posicionamiento en el web. Entonces, sí se da una gran ayuda a la institución indicando el ROR. Ujú. Ayuda mucho a subir su visibilidad, porque entonces ya los buscadores, tanto los genéricos como Google, como los sistemas especializados, saben a qué institución se refiere. Ujú. Y también quería complementar el asunto sobre el tema de las autorías, que como nos comentaba Joel, existe lo que se llama Credit, que son las taxonomías de autor, donde pueden encontrar toda una gama de 14 tipos de distintos tipos de niveles de autoría que ustedes pueden consultar en el momento de enviar un preprint y ver que esté todo de acuerdo, así como dijo Joel, si hay un programador, si hay, y qué hizo qué dentro del aporte que ustedes están colgando en un repositorio. Sí, eso es clave, ¿no? Obviamente también cuando son proyectos, tomar en cuenta cuando son proyectos cofinanciados, proyectos entre dos instituciones, por ejemplo, que de ambos lados la parte legal de cada institución esté correcta, o sea, esté de acuerdo con el fondo, ¿no? Pues muchas veces muchos trabajos no se abren porque pues ya no se publicó, no se sabe, no quedó claro del lado de uno de de las instituciones, cuál era su nivel de autorización, etcétera, y eso puede bloquear la visibilidad de un trabajo, ¿no? Entonces tomarlo en cuenta también. Ujú. Bien. Eh, eh, en resumen, entonces, el tema de los preprints, pues es clave. Hay que tomar en cuenta que tiene que estar muy bien vinculado. El preprint sí, o sea, como es un producto que se publica directamente por el autor en un servidor, debe estar muy bien vinculado para que no se pierda esta capacidad después de rastrearlo y poder identificar de dónde está el preprint y dónde está el trabajo que se publicó al final, para vincular correctamente a las personas, a las instituciones, a otros productos relacionados con ese preprint, por ejemplo, los datos de la investigación o algún otro trabajo que surja, ¿no? Entonces, en todo ese sentido es importante tomar en cuenta los esquemas de metadatos. Recuerden que, como mencionábamos en la sesión anterior, entre más conciencia tengamos de tener los metadatos lo más normalizados posibles, nos va a ayudar a que la información viaje más claramente. Y lo otro, cuidar y estar muy conscientes de las licencias. Ujú. Eso porque a veces en las políticas de las plataformas, pues ellos dicen, no, yo solo manejo esta licencia, ¿no? Entonces hay que identificar eso. O si dicen, no, tú puedes usar la licencia que quieras en este rango de licencias, perfecto, ¿no? Entonces ya el autor o los autores pueden definir en qué nivel de apertura quieren poner su trabajo, tomando en cuenta que sobre todo el permitir derivados es algo que cada vez más se está fomentando. Ujú. Anteriormente el normal era una licencia Creative Commons by, no comercial, no derivados. Ujú. Este, eh, y eso prácticamente solo te da derecho a leer, ¿no? Y a citar. Entonces, la recomendación de la UNESCO ha ido cambiando eso. A decir, si quieres, pues, puedes poner el no comercial, ¿no? Y pero trata de sí permitir la generación de derivados, porque eso, el no ponerlo,
afecta la posible creación de recursos educativos abiertos a partir de artículos científicos. Ujú. Entonces pone a un profe en el trabajo de hacer siempre todo, ¿no? Ujú. Podría hacer eso y se le podría agregar el compartir igual. Ujú. Bien. No sé si alguien tenga alguna otra duda, pregunta. Bien. Este, pues realmente el tema nos sobran algunos minutos. No sé si ustedes quieran que abordemos algo, profundicemos alguna temática, o liberamos el tiempo para lo que ustedes prefieran, como ustedes nos indiquen, ¿no? Podríamos abordar un poquito algunos temas de lo de impacto social, este, pero también estaba pensando que como hay registrados, a lo mejor hay algunos que estén interesados en el tema y luego este, van a decir, ay, pero vieron eso y yo no sabía que se iba. Entonces, pero lo que ustedes nos indican. Ujú. Sí, al Sí, parecer quizás no. puedo plantear, Volker. plantear una inquietud, ¿cierto? Adelante. Que son los números que mostraste, ¿cierto? O sea, millones y millones, ¿cierto? O sea, hay una cosa, porque ya en las publicaciones en revistas formales, ¿cierto? Son millones y millones y ya no se puede seguir. Y esto, ¿cierto? Que va a ser más rápido, más inmediato, más fácil, ¿cierto? Sin revisión, todo depende del que sube solamente. Va a ser, o sea, los números que van a aparecer ahí ya, ¿cierto? Son de los millones y millones de trabajos. ¿Quién puede leer todo eso? O sea, como que al final el sistema, no sé si ese es un tema que se discute en algún lado, porque en el fondo eh, eh, lo masivo al final mata todo, Sí, ¿o no? ¿Ah? sí, tiene razón. En el caso de los preprints, es sumamente interesante cómo, obviamente lo que se está buscando es decir, oye, encuentra la manera en el ámbito de los bibliotecarios, siempre ha existido esta palabra de la relevancia, ¿no? Y esto aplica en todos los niveles, porque si ustedes, por ejemplo, entran a utilizar Redalic o Cielo, ¿no? Y buscan una temática, les arroja 80,000 registros. Y uno piensa, uy, pero ¿y ahora cómo voy a saber de estos 80,000 dónde está el bueno que yo estoy? Es uno que realmente me dé lo que quiero. Y si ustedes utilizan Dialnet, que tiene el mismo volumen de información, te arroja 1,000, 80,000 contra 1,000, pero los otros 1,000 son más relevantes. O sea, ellos han trabajado mucho en establecer ahora el gran reto de esto es, antes era buscar información, ahora el gran reto es discriminar información. Eso, como es algo que ya viene en general del Internet, de la cantidad de publicaciones en revistas, de los preprints, es un reto para todos los sistemas de información que existen en este momento, desde los libres, tipo Google, las revistas, tipo estos enormes buscadores, por ejemplo, las bibliotecas, ¿no? Uno entra a la biblioteca universitaria de cualquier y entras a un sistema de descubrimiento, ¿no? Que te arroja, pones una palabra y igual te arroja todo lo que encuentra en EBSCO, en Wiley, en Blackwell, en tal. Entonces, no, pero no voy a tener tiempo ¿cómo sé dónde está lo bueno? ¿Cómo lo filtro? Entonces, ahora el gran reto es cómo entrego resultados relevantes de toda una gran masa. Yo creo que en ese ámbito los preprints
pero tampoco las bases de datos, ni las revistas, ni ningún, no, creo yo que todavía no hay como esa respuesta de cómo filtrar, encontrar resultados relevantes en tanta cantidad de información que hay, ¿no? Si Sigue puedo, siendo un reto. sí, porque, cierto, si puedo hacer otro comentario, si Sí, sí, esto ahora está abierto a la inteligencia artificial, ¿cierto? O sea, la posibilidad de escribir trabajos a partir simplemente de hacer alguna pregunta o algo, ¿cierto? Se multiplica y con eso la dificultad de efectivamente discriminar, ¿cierto? Porque obviamente si usaba bien la inteligencia artificial de todo este repositorio, puede escribir un trabajo sobre el tema que esté tratado ahí mucho mejor que cualquiera de los trabajos individuales que está ahí. Entonces, en realidad, te digo, hay un desafío enorme ahí para efectivamente lograr discriminar qué es lo que está bien. Y en ese sí. marco, porque yo había escuchado que en algunas partes habían empezado a hacer repositorios en las universidades, donde es más fácil y más visual, ¿cierto? O sea, que nosotros como universidad tenemos el nuestro, de los preprints, de nuestra gente, donde se puede conversar con la gente, se puede conectar más directo, ¿cierto? O sea, más directo. ¿Hay algo en esa dirección ya o no? Sí, sí, obviamente, de lo primero que comenta es un reto gigante, porque digo, ya abordará Germán este tema de la IA, pero sobre todo la IA nunca ha prometido, al menos la mayoría no ha prometido ser realista o estar comprometida con la verdad, sino que hay muchos ejemplos de IA que construyen un artículo con fuentes falsas, ¿no? Inventando datos o sea, realmente es un reto, ya de por sí estaba complicado porque ya hay mucha información seria en exceso, o sea, muchísimo. Y ahora súmenle todo lo que se puede generar con algoritmos, está, enorme, ¿no? Sí, sí es viable publicar en los repositorios institucionales, que de hecho en cierta forma sería lo ideal porque así el investigador hace su trabajo, deposita en casa, y luego, que ahí está el reto para los especialistas en información, ¿no? Decir, oye, esto de siempre prints que tenemos depositados aquí, realmente deberían ir en este repositorio, estos en este, y darles difusión de una manera más controlada. Yo creo que por ahí va este tipo de proyectos, tanto para los preprints como para los datos, como para los productos o los demás productos de la investigación, ¿no? Sí, sí, ahí lo ideal es que en comunidad es más fácil apoyarse, que tratar de uno de hacerlo solo. Ujú. Bien, pues si no hay alguna otra duda o comentario que les gustaría que revisemos, que profundicemos o que abordemos, nosotros pues les agradecemos mucho la atención de este día. Recuerden completar su formato de asistencia y también el enlace que nos comparte Astrid de la evaluación. Por favor, para que no se nos quede ninguna información ahí al aire. Y pues bueno, aprovechamos para mandarles muchos saludos desde tierras poblanas. Ok, Joel, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a todos por la gracias. asistencia. Muchas Adiós. Pues, gracias. chao. Muchísimas Chao, gracias. Muchas cuídense. Que gracias. tengan Cuídense. buen Chao, chao. día. Gracias, Joel. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta el jueves. Gracias, Reinaldo. Chao, chao, nos vemos.